Está bien, en parte está bien. En realidad el tema es así. Vos cuando observás, lo primero que tenés que tener en cuenta es que hay un objeto a observar, en este caso podría ser el alumno, la clase, el docente, y por otro lado hay un sujeto que observa, que vendrías a ser en este caso vos o nosotros o los alumnos practicantes que estamos observando. Hay un sujeto que observa y un objeto que es observado. En realidad, Piovani, hago esta diferenciación que le dije antes, no habla de observación para la intervención, él habla de observación para la investigación, pero sirve. En realidad, Piovani habla de los tipos de observación. Él dice que la observación puede ser indirecta, directa, participante, no participante, estructurada, no estructurada, mediada, no mediada, pero no hace foco especialmente en el sujeto. Si vos querés hacer foco en el sujeto que observa, que hay unos temas espectaculares, Poggi lo trata muy bien cuando dice que, por ejemplo, el sujeto que observa viene con saberes previos, con representaciones, con concepciones del objeto, que hace que agregue, complete, complemente datos sobre el objeto a observar, o sea, ella sí hace hincapié en el sujeto que observa. Santos Guerra también lo toma, Jackson lo toma, o sea, yo les diría que piensen en estos autores, Vázquez, piensen en estos autores si quieren hacer hincapié en el sujeto, que es riquísimo ese tema, es riquísimo, pero en realidad para mí, de lo que habla Piovani más que nada es de tipos de observación, ¿sí? O sea, él habla de la técnica a observar y no se centra tanto en el sujeto que observa. Gracias. No, por favor. Gracias a vos por tu aporte, Ayelen. Fíjense que es muy rica la bibliografía que da la cátedra para este tema. Está muy bueno. Al que le interese, está muy bueno. ¿Quién más, chicos? Pregunten. Dale, Ayelen. Sí, o sea, si bien nosotros, a mí me encanta lo que es investigación, por ejemplo. Por eso siempre como que me posiciono más que nada en esa visión. Pero sé que lo que voy a trabajar en escuela y me gustaría empezar a, digamos, a tener más material como para afianzar conocimientos y ir construyendo. En este sentido, la observación que nosotros vamos a realizar, o que supuestamente realizaríamos en el campo, digamos. No va a ser la misma en segundo año como nos tocó a nosotros, o sea, va a ser la misma, pero va a arrojar distintas cosas que acontezcan, digamos, en la clase. Que se pueden leer de distintas formas también, según el contexto en que uno esté. Por ejemplo, no es lo mismo una escuela nacional, un colegio nacional, que un colegio en, no sé, escuela media. Yo soy de Ensenada, acá en Ensenada, sí. Tampoco es lo mismo en Ensenada que en La Plata, o en algún otro lugar. Y si todo eso hace a la observación, y eso hay que anotarlo, digamos, en la observación. Mirá, yo voy anotando las cosas que vos decís, dijiste muchísimo, Ayelen. Trato de desglosarlo un poquito. Con respecto a lo primero que dijiste, que a vos te gusta la investigación y la observación para investigación, en realidad la observación es una técnica de recolección de datos y nace con la investigación. Y después, para docencia, nosotros tomamos esa técnica, pero nació con la investigación. Por eso para mí, el ABC, la base, en este caso es ir a leer Piovani, porque si bien él no lo prepara para docencia, esto de pensar en los tipos de observación, todo, a nosotros nos sirve. O sea, para mí es la base. Me parece bárbaro y para mí tendría que estar en nuestra formación, después haciendo las salvedades, ¿no? Y tampoco hay tanta distancia. Con respecto a lo que vos dijiste, de esto de que no es lo mismo observar en primaria que en secundaria, por supuesto, pero yo redoblaría la apuesta. Vos vas y observás una clase de segundo año del liceo, te vas y volvés a la otra semana y observás la misma clase del liceo, por esto que dijimos hoy del tema del paisaje y el espacio, son distintos espacios.
son distintos momentos y son distintas situaciones. Y las observaciones también van a ser distintas. O sea, es tan distinta una observación de primaria, o hay la misma diferencia entre una observación de primaria y de secundaria, que entre una de secundaria y de secundaria del mismo grupo. Porque los momentos, las relaciones entre los alumnos, los climas, hay un montón de cosas que van cambiando y eso hace que la observación sea distinta. Por eso está muy bien esto que vos decís, no es lo mismo una clase del liceo que una clase del nacional. No, son contextos totalmente distintos. Y después, por otro lado, tenés el tema de que en distintos contextos, el mismo sujeto observador no siempre puede decodificar de la misma manera. Esto se trata en la bibliografía de la cátedra, que está muy bueno, lo trata Santos Guerra, cuando él dice que tiene que haber una equidistancia, o sea, para el observador tiene que hacer una equidistancia, porque él dice, entre lo ajeno sin referentes, o sea, la persona que llega y no comprende las lógicas de ese lugar, de esa institución, cómo se manejan, qué es lo que pasa, contra el nativo, la persona que está tan metida y tiene tan naturalizadas ciertas lógicas que hay cosas que no puede ver. Mira, te voy a dar un ejemplo. Y eso mismo después lo toma Jackson. Él habla, en vez de equidistancia, él dice observar desde la extranjeridad, ¿no? Esto de ser un poco un forastero y no estar tan metido en las lógicas que no lo puede ver. Los dos autores lo toman desde el punto de vista del sujeto. Es interesantísimo. Y te voy a dar un ejemplo. El cuatrimestre pasado yo tuve, la cátedra tuvo una alumna que era excelente, que la chica se fue a vivir a Italia, se recibió y se fue a vivir a Italia, ahora está en Italia. Y ella había ido al Colegio Nacional. Entonces, ella venía de un colegio con ciertas lógicas. En el Colegio Nacional se cursaba a la mañana, se iba a la tarde al campo de deporte y había clases de educación física. Cuando ella va a observar sus clases en una escuela de la jurisdicción provincial, en una escuela de provincia, empieza a observar una clase de educación física y en el medio de la clase, y muchos que fueron a una escuela de provincia lo van a ver, suena un timbre y empiezan a salir los chicos del recreo de primaria. Y claro, se le cambiaba todo, ella no entendía nada, decía, es otra lógica. Me suena un timbre en el medio, salen chicos, los chicos dejaban de hacer educación física, se ponían a un costado, después volvían, sonaba el timbre, empezaban a hacerse, les metían los de primaria, la profesora gritaba, decía, había un montón de cosas que aparecían en el momento que salían de la lógica de lo que ella pensaba que podía ser una clase de educación física. Bueno, obviamente a las 2 o 3 clases ya lo entendió, pero por ahí muchas veces el que por ahí fue a una escuela de provincia entiende cuál es la lógica de esas prácticas y lo puede entender mejor. Es muy interesante esto, fíjate que desde el sujeto está muy bueno como lo toma Santos Guerra y como lo toma Jackson. Y está muy bueno el aporte que vos haces, Ayelen. Yo quiero hacer otra consulta, porque Dale, dale. cuando uno observa, y en este caso esa observación impregnada de subjetividad, que uno no puede dejar de lado, Obvio. y está mirando esa clase, como dije recién, por ejemplo, observando el Nacional, tiene puesto unos anteojos. Y cuando Sí. va a la clase de una escuela media o una escuela, no sé, técnica, se va a poner otros anteojos. O sea, si bien no deja de ser la misma persona, Sí. yo no sé si eso no es, para mí, no sé si está mal pensando así, sería como un acto discriminatorio. Pero, ¿a qué te referís con otros anteojos? Eso es lo que yo me pregunto. Porque para mí, a ver, para mí los anteojos te lo forman tus saberes previos, tus concepciones. Pero esos saberes previos, a ver, te doy un ejemplo tonto. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Ustedes me van a decir, estás elongando cuádriceps. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ciertos saberes que les dio su formación como futuros profesores de educación física, que ustedes dicen estás elongando cuádriceps. Es probable que si yo le pregunto a mi nene de 5 años qué estoy haciendo, él diga, te estás agarrando la pierna, papá, o la estás doblando, ¿entendés? Claro. ¿Por qué? Porque hay saberes,
concepción, o lo que sea, o está bien, está mal. Ahora, por eso para mí los anteojos son eso, son los saberes, son las concepciones. Ahora, bueno, dale con la pregunta. No, yo hago esa pregunta porque a mí, o sea, tuve la oportunidad de viajar a una comunidad originaria, Sí, una comunidad wichí, donde pude, digamos, interactuar con los alumnos de una escuela y, por ejemplo, a la hora de observar qué actividades hacían ellos, me sentí, en cierto aspecto, como que me ponía otros anteojos para mirar esa práctica, que era distinta, porque por ejemplo las trepas, las formas de moverse, muchos por ejemplo no contaban con zapatillas, su forma de moverse era distinta, muy distinta, y si bien era una escuela pública, era una escuela sí. de la provincia, pero también puede pasar que nos toque o elijamos trabajar en una escuela donde sea muy distinta la realidad social. O sea, vos mencionas este ejemplo porque es un ejemplo que, digamos, como que es más fuerte, más notorio la diferencia que hay. Pero, por ejemplo, nos puede pasar trabajar en una escuela, no sé, de conurbano, Entiendo a dónde vas. donde haya ciertas características de las personas que interactúan en esa práctica, y bueno, esa es como no sé si un miedo, pero sí uno tiene que aprender a ver y cómo observar sin ser discriminador, digamos. Eso es mi mayor miedo, digamos. No, a mí me parece perfecto lo que estás planteando, Ayelén. Lo que pasa es que, a ver si yo te decodifico. Cuando vos observás alumnos, si bien es un objeto observar, vos no estás observando objetos, estás observando sujetos. Esos alumnos son sujetos, son personas. Y por ser sujetos, tienen atrás historias personales, posibilidades, gustos, necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos eso lo tenés que decodificar como futuro profesional, porque vos estás viendo sujetos, valga la redundancia. Entonces, sí, ahí sí me parece perfecto. Vos tenés un grupo y decís, bueno, a ver, doy un ejemplo. Voy a una clase de colegio nacional y doy fútbol. Y los chicos juegan al fútbol porque el fútbol culturalmente tiene cierta representación y significados, importancia en nuestra sociedad, y los chicos juegan al fútbol y les encanta jugar al fútbol. Capaz que si yo voy, estoy inventando, a esa comunidad wichí donde hacen otros tipos de prácticas corporales, otros tipos de juegos, yo les doy fútbol. Y digo, qué chicos amargos, ¿cómo puede ser que no les guste jugar al fútbol? No, no es eso. Es que yo tengo que entender que esos sujetos tienen otra cultura, otras historias, otros gustos, otras prácticas, entonces yo no puedo valorarlos con la misma vara de decir, qué amargos o qué chicos poco activos que no les gusta jugar al fútbol. Es una práctica que no conocen, que no les gusta, que no entienden o tienen otras posibilidades, capaz que hacen otras prácticas. En ese sentido, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Cuando yo observo sujetos. Y cuando veo un sujeto, tengo que ver estas posibilidades que ellos tienen. Te voy a dar un ejemplo tonto, si me da el tiempo. Cuando yo tenía la edad de ustedes y hice las prácticas, me acuerdo que fui a una escuela que está a la 21 por... En Los Hornos. No era en Los Hornos. Una escuela por... Bueno, no me acuerdo, ahora me va a venir la dirección. No me acuerdo el número de la escuela. Y era una escuela periférica donde los chicos... Yo daba clase a las 8 de la mañana. Y me acuerdo que daba softball. Obviamente yo iba con campera, buzo, medias, zapatillas, bien desayunado, llegaba en mi autito caliente. Y cuando llegaba, los chicos iban sin medias. Me acuerdo uno que tenía un pullover con unos agujeros bárbaros y se ponía así
para poder agarrar